Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, gracias por atender a eldiario.es. En primer lugar, le quería preguntar por las discrepancias que se han podido ver en los últimos días acerca del envío de armas a Ucrania. ¿Por qué Podemos decide realizar esa defensa de no enviarlas a través de dos ministras que están en el gobierno que sí ha decidido enviar esas armas? Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que hay diferencias en el gobierno, manteniendo la unidad, ¿no?, en el gobierno. Creo que esto es importante que todo el mundo lo entienda, ¿no? Nosotros siempre decimos que el gobierno de coalición que hay en estos momentos es el mejor gobierno que puede haber, aunque no es el mejor que podamos imaginar, ¿no?, pero es el mejor que puede haber, dado el resultado electoral y dada la aritmética parlamentaria que hay en estos momentos, y nosotros siempre cuidamos, ¿no?, la coalición, porque, ya digo, somos perfectamente conscientes de lo que tenemos enfrente. De hecho, fuimos los que con más intensidad defendimos que tenía que haber un gobierno de coalición en España, pero al mismo tiempo hay momentos en los que hay posiciones distintas y hay momentos en los que sentimos que es necesario expresarlas, ¿no? Y en este caso así lo vivimos y así lo sentimos, ¿no? Había como una aparente unanimidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, un poco un furor, ¿no?, que hemos llegado a llamar furor guerrero, furor belicista, ¿no? Y entendimos que había mucha gente en nuestro país, y de hecho hay alguna encuesta que así lo indica, que no estaba en esas. Y además, no solo eso, sino que nosotros pensamos que es un error objetivo, ¿no?, el hacerlo, y de hecho lo piensan muchos expertos militares. Yo no he escuchado a un experto militar que diga que es buena idea enviar armas, y he escuchado a muchos decir que es mala idea. Sí, se lo pregunto porque ha dado la sensación de que había oposición al gobierno dentro del propio gobierno. Yo creo que es una situación que no es nueva. Es decir, yo qué sé, cuando hubo la fusión entre Bankia y CaixaBank, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso no es hacerle oposición al gobierno, creo que eso es un gobierno de coalición. Es verdad que en España es el primero que hay desde la recuperación de la democracia, y es normal que como país no estemos todavía acostumbrados, ¿no?, a que haya voces distintas en un mismo gobierno, pero esto en Europa es el pan nuestro de cada día, ¿no?, y en el gobierno de coalición también, ¿no? Es la primera vez que se expresan diferentes puntos de vista, ¿no? En todo caso, su candidata, la candidata del Espacio Confederal, Yolanda Díaz, sí que se posicionó a favor de ese envío de armas, al menos públicamente. No sé si creen que esa postura que se manifestó por parte de Yone Belarra e Irene Montero podría perjudicarla a ella, ¿no?, a la que es su candidata. Yo creo que no. Cuando Pablo Iglesias estaba al frente del Espacio, también hubo puntos de vista diferentes, ¿no?, en el seno del Espacio, y eso no socavó la unidad del Espacio. Por ejemplo, las diferencias más obvias tuvieron que ver con la formación del gobierno de coalición. Había partes de nuestro espacio político que les parecía bien pues que nos quedásemos fuera del gobierno y que firmáramos un acuerdo programático, y hubo otras partes que... ¿Se refiere a Yolanda Díaz, por ejemplo, también? No recuerdo exactamente la posición de Yolanda en esos momentos, y ya digo, además lo llevamos sin ningún tipo de trauma. Es decir, había gente que decía, pues sí, lo más adecuado, además con argumentos legítimos, es decir, podemos influir más desde fuera, veníamos de firmar un acuerdo de presupuestos que finalmente decayó, ¿no?, y eso precipitó la convocatoria electoral, pero es verdad que veníamos de conseguir un muy buen acuerdo de
presupuesto, subiendo el salario mínimo a 900 euros, ¿no? Una subida récord en la historia de nuestra democracia, desde fuera del gobierno. Con lo cual era legítimo que hubiera compañeros y compañeras que defendieran la posición de quedarse fuera, ¿no? Y hubo otros que defendimos la necesidad de formar parte del gobierno, y llevamos eso pues sin ningún trauma. Se mantuvo la unidad del espacio, y tampoco creo que eso perjudicase al que en esos momentos estaba al frente del espacio. Fue un error en todo caso utilizar las palabras partido de guerra, partidos de la guerra, el pasado domingo, dando a entender que quizás dentro de esos partidos de la guerra podía estar el Partido Socialista e incluso los ministros del espacio de Unidas Podemos que respaldaron ese envío de armas. Eso fue aclarado ya y se sacó de contexto. O sea, Ione se refería al furor belicista, ¿no?, que te comentaba antes. Además, nosotros pensamos que entre los partidos de la guerra no solamente hay partidos políticos, sino también ciertos poderes mediáticos, ¿no? O sea, hacemos una referencia amplia y en ningún caso nos estábamos refiriendo al socio de coalición, que además unos días antes había estado en contra de enviar armas, ¿no? Yo creo que en ese meeting, si no hubiera encontrado quien fue a buscar una frase, si no hubiera encontrado esa, hubiera encontrado otra, ¿vale? Porque, bueno, intentar enfrentar a los socios de coalición, bueno, pues también es una de las estrategias habituales que vivimos todos los días. ¿Qué echan de menos de la diplomacia que se está realizando a través de Europa, de la Unión Europea? Bueno, pues muchas cosas. Creo que el detalle más significativo es que el jefe de la diplomacia, el señor Borrell, está negando las vías diplomáticas. Yo he escuchado decir que apostar por las vías diplomáticas es poner en pie de igualdad al agresor y al agredido. Si eso fuera verdad, nunca jamás podría haber vías diplomáticas, porque es evidente que es inmoral poner en pie de igualdad al agresor y al agredido, y sin embargo hay momentos en los que hay que apostar por las vías diplomáticas. Que el jefe de la diplomacia europea niegue la vía diplomática, pues viene a decir que la Unión Europea no está apostando fuertemente por esas vías. ¿Qué de hecho, las está negando. ¿Qué pasos se deberían dar para avanzar en esa diplomacia que también ustedes han calificado como de precisión? Claro, es difícil. Yo creo que habría que mirar a otros ejemplos internacionales, pero tendría que haber observadores, tendría que haber mediadores imparciales que facilitaran eso, y creo que también la atención mediática y política tendría que apoyar esas conversaciones. No es menor que el jefe de la diplomacia europea niegue las vías diplomáticas. Lo que debería estar diciendo la Unión Europea es: apostamos por la vía diplomática, ¿no? Ya una declaración pública en ese sentido ya supondría dar una cobertura política, ¿no?, a que se pueda dialogar, y evidentemente uno solamente dialoga con el enemigo y en tiempos de guerra, porque no hace falta hacer acuerdos de paz cuando no hay un enemigo o cuando no hay una guerra, y es enormemente difícil, y todo el mundo está de acuerdo en que Putin es un sátrapa, y nosotros doblemente además, porque Putin es aliado de la extrema derecha en todos los países de Europa y también de España, también la extrema derecha de Vox, con lo cual todo el mundo está de acuerdo en eso, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que es la mejor manera de evitar sufrimiento humano, especialmente del pueblo ucraniano, ¿no?, pero también los efectos que va a tener en todos los países de Europa. El presidente del gobierno defiende que el derecho del pueblo ucraniano a defenderse a través de esas armas que se le envíe desde los distintos países de la Unión Europea. No sé cómo lo ven. El derecho a defenderse está recogido en los tratados internacionales, y además es evidente que todo pueblo tiene derecho a defenderse. La pregunta es si es eficaz enviar armas. Y lo que dicen los expertos militares es que no. Para parar militarmente a Putin, y esto también lo dicen muchos expertos militares, si de verdad queremos parar militarmente a Putin,
habría que mandar una misión de la OTAN encabezada por Estados Unidos con decenas de miles de soldados, con tanques y con aviones. Lo que pasa es que eso supone entrar en guerra con una potencia nuclear. Entonces, si no es eficaz para detener militarmente a Putin, ¿para qué sirve enviar armas? Nosotros pensamos que sirve para contribuir a la escalada, porque todo gesto de escalada bélica pues puede tener una respuesta por la otra parte, y si encima es una medida que no va a cambiar el curso de la guerra, pues es de dudosa eficacia y de dudosa inteligencia, y eso es lo que nosotros pensamos de esta medida concreta. Aquí la dicotomía no es enviar armas o no enviarlas, es si hay una guerra de la OTAN contra Rusia o hay un acuerdo de paz. Esa es la dicotomía. Le quería preguntar, bueno, a raíz de estas discrepancias, desde su propio espacio político, ha habido alguna carta que se ha publicado asegurando que estas discrepancias quizás podían frenar a Yolanda Díaz a la hora de tomar el paso pues para dirigir o para encabezar una candidatura, un proyecto político, etcétera. ¿Existe ese riesgo, el riesgo de que Yolanda Díaz no dé ese paso? Habría que preguntárselo a ella, pero ojalá no, porque nosotros la apoyamos como candidata, creemos que es la mejor candidata que podemos tener y ella lo sabe. Yo no puedo hablar por boca de Yolanda, ¿no? Pero nuestro deseo es que ella sea la candidata de nuestro espacio, y pensamos que la diversidad de opiniones en un espacio tan complejo como el nuestro siempre va a existir, pero eso no es un obstáculo, ¿no?, para que alguien pueda ponerse al frente. Discrepancias de opinión hay incluso en el PSOE, ¿no? Quiero decir, uno escucha a Javier Lambán o a Paje y escucha a Adriana Lastra o a otros líderes del PSOE y es evidente que piensan distinto en puntos importantes. Bueno, en nuestro espacio eso también pasa, pero yo pienso, esto sí es opinión personal, que eso no es obstáculo para que cualquier persona que lidere el espacio pueda hacer eficazmente su labor y nosotros consideramos que Yolanda es la mejor candidata que podemos tener. De lo que usted sabe, ella sigue dispuesta. De lo que yo sé, ella va a hacer un proceso. Es lo que ha dicho públicamente, es también lo que nos dice en privado. Va a recorrer España escuchando a la sociedad civil y a partir de lo que vea, de lo que entienda y de lo que hable también con las organizaciones políticas, pues va a tomar una decisión. Eso es lo que hemos escuchado decir y lo que nos ha transmitido también. ¿Podemos tendrá que realizar algún tipo de renuncia para que salga adelante ese proceso? En los acuerdos políticos de coalición, todas las partes hacen renuncias. ¿Están dispuestos a ello? Claro, es que si no, no puede haber un acuerdo. Todas las partes tienen que estar dispuestas a ello. Es una precondición para llegar a un acuerdo, ¿no? Yo he sido secretario de organización y me ha tocado negociar, algo que además me siento muy orgulloso de haber hecho. Me ha tocado negociar, pues por ejemplo, el primer acuerdo con Izquierda Unida, ¿no?, lo que se llamó el pacto de los botellines, y evidentemente ahí tuvimos que ceder ambos. Claro, un acuerdo de coalición implica, como todo acuerdo, ¿no?, del tipo que sea, implica que todo el mundo sea flexible y todo el mundo esté dispuesto a ceder, nosotros y todos los demás. ¿Y el papel de los partidos, de Podemos, de En Comú Podem, de Izquierda Unida, de Alianza Verde, de todos los partidos, cuál debe ser en ese proceso? Yo creo que el papel de todas las partes tiene que ser importante, de todas las partes, de todos los partidos y de los actores de la sociedad civil que se sumen. ¿Cómo decirlo? Lo que tenemos enfrente es muy poderoso. Es muy poderoso y eso exige que la gente que queremos cambiar las cosas, redistribuyendo el poder y redistribuyendo la riqueza, los que pensamos que hay que democratizar
la economía, que los de arriba tienen demasiado y los de abajo tienen demasiado poco y eso tiene que cambiar, los que pensamos que hay que reducir los privilegios de gente muy poderosa, que además tiene a su disposición cañones mediáticos muy potentes, pues no llevemos a cabo nuestra actividad política en soledad o en individualidad. Y en ese sentido, las organizaciones de lucha colectiva son indispensables, especialmente para los de abajo, los sindicatos, los partidos políticos, la asociación de inquilinos, todo el mundo que se organiza para no combatir en soledad, ¿no? Lo vimos ayer. El movimiento feminista es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Que las mujeres estén juntas, ¿no? y demuestren, ¿no? Que hay una organización, que hay una manera de pelear en colectivo, ¿no? Eso es lo que garantiza que un movimiento emancipador y que evidentemente busca que los de abajo tengan más y si para eso hace falta que los de arriba tengan menos, pues dar igualmente la batalla, pues es vital que nos organicemos colectivamente. ¿Ve posible un frente amplio, por ejemplo, también con Más País, de Íñigo Errejón? Yo creo que con Yolanda intentando eso, hay más posibilidades de que pueda ocurrir. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Que tiene la apuesta que hicimos, ¿no? Y que hizo también Pablo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor es más difícil que Podemos, ¿no? Se pueda poner de acuerdo con Más País, pero Yolanda tiene más oportunidades de intentarlo y si consigue ampliar el espacio será una buena noticia. ¿El señor Iglesias está teniendo un papel determinante a la hora de las decisiones que toman en Podemos en este momento? No, Pablo se ha retirado con todas las de la ley. Además, yo lo conozco bien y está contento, ¿no? en su vida fuera de la política. Es verdad que Pablo es un referente, ¿no? Intelectual y político para Podemos, y es verdad que sus opiniones y lo que transmite, ¿no? Lo escuchamos con atención, pero él, cuando tomó la decisión de irse, la tomó con todas las de la ley y se ocupa muy bien de no influir, ¿no? En las decisiones que toma el partido. Ojalá... ¿Cree que opinaría lo mismo, por ejemplo, del envío de armas en el caso de que siguiese en el gobierno? Sí, las opiniones de Pablo no dependen de dónde está o deja de estar. Es una persona que ha demostrado decir lo que piensa, ¿no? en cualquier circunstancia. ¿Tienen por delante la aprobación de leyes que son claves en la legislatura o que por lo menos así lo han manifestado ustedes, incluso desde el propio acuerdo de coalición? ¿Van a conseguir sacar adelante tanto la ley de vivienda como la ley de memoria? Espero que sí, espero que sí. La aritmética parlamentaria es compleja, hay que negociar un montón y efectivamente acabas de señalar dos leyes en las que vamos a tener que negociar muchísimo y estamos de hecho negociando, pero yo espero que sí, son dos leyes enormemente importantes. Yo espero que contemos con los apoyos de los socios de presupuestos. Para nosotros no solamente es importante cada ley, que también, evidentemente, sino también la mayoría que se ha conseguido cristalizar en torno a los presupuestos generales del Estado, porque pensamos que es la mayoría que permite más avances democráticos en España y ojalá podamos convencerles, podamos llegar a acuerdos y se puedan aprobar. El bloque de la investidura de los presupuestos se rompió en la votación de la reforma laboral. ¿Se está trabajando para reconstruirlo? ¿Lo da ya por reconstruido? Hay que trabajar un poco más por reconstruirlo, pero espero que lo consigamos, porque lo que te comentaba, nosotros entendemos que hay un bloque reaccionario en España que además tiene conciencia del bloque. Saben que son un bloque. Hay muchos debates, ¿no? Teóricos sobre el cordón sanitario,
y nosotros siempre hemos dicho que Mañueco va a gobernar con Vox en Castilla y León y va a gobernar con Vox. Ya estamos viendo hoy cómo hay avances importantes en esa negociación. Ellos tienen conciencia de bloque y nosotros pensamos que el bloque democrático, que es lo que la derecha y la extrema derecha tienen enfrente, tenemos que tener también conciencia del bloque porque somos esa parte de la sociedad y del Parlamento que se opone a una involución democrática, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros es un objetivo político en sí mismo, ¿no? La consolidación de ese bloque democrático que es la alternativa a la involución que tenemos enfrente. Hay una tendencia, que lo comentaba también usted ahora, tanto en las elecciones como en las encuestas, de un crecimiento, parece que de momento imparable, de la extrema derecha. ¿Qué se puede hacer por parte del espacio político de la izquierda, confederal, bueno, pues para volver a atraer al electorado a sus posiciones? Sí, esa es una pregunta en la que hemos pensado mucho últimamente. Y la conclusión te diría que es doble. Hay una parte que es nuestra responsabilidad y otra que no. No es por, digamos, quitarnos responsabilidad, porque hay una parte de ella que es nuestra. Pero hay otra parte que es mediática. Se ha normalizado mucho el discurso de extrema derecha, sobre todo en la televisión, y eso, claro, eso siembra un estado de ánimo en la sociedad que luego permite que venga pues, un partido como Vox, un partido ultra, y capitalice aquello electoralmente. Esa responsabilidad no es nuestra y creo que también debería haber una toma de conciencia, ¿no?, en los principales poderes mediáticos de qué están haciendo, ¿no?, para frenar a la extrema derecha, que más bien una buena parte de ellos parece que está trabajando incluso para lo contrario. ¿Y en cuál es la parte de nuestra responsabilidad? Creo que nosotros tenemos que estar a la altura de las expectativas que puso la gente en el gobierno de coalición. Nosotros tenemos que hacer medidas ambiciosas, porque la clave de las próximas elecciones va a estar en la movilización electoral. La transferencia entre bloques ya no existe en España. En España hay básicamente dos bloques y no hay transferencia de voto desde el bloque reaccionario al bloque democrático. Eso no existe. Entonces la clave de los resultados electorales está en cuánto se moviliza cada uno de los bloques. Y nosotros entendemos, y así se lo hemos trasladado también al PSOE, que la manera de que sus votantes y nuestros votantes ese domingo vayan a votar es que el gobierno de coalición sea valiente y haga las medidas que todo el mundo está esperando que hagamos y por las cuales nos votaron. Que deroguemos de verdad la ley Mordaza, que hagamos una reforma fiscal valiente, que la ley de vivienda regule de forma efectiva los precios del alquiler y que la gente que puede votarnos vea que el gobierno de coalición está a la altura y sirve para mejorar su vida. Para todo ello, ¿el gobierno de coalición tiene buena salud? Yo creo que sí. Yo creo que tiene buena salud. Es verdad que hay diferentes puntos de vista en algunas materias, como es evidente, ¿no? Pero yo creo que sí goza de buena salud. Le quería hacer dos preguntas últimas rápidas. En primer lugar, ¿confía en el nuevo PP de que haya una nueva disposición, una nueva orientación de las políticas? Como te comentaba antes, yo creo que eso es política ficción. Creo que es política ficción por varios motivos. De todas maneras, mi opinión se comprobará con los hechos. Es decir, en el momento que el señor Mañueco meta a Vox en el gobierno de Castilla y León, pues ya veremos qué tipo de PP es el del señor Feijóo. Si es el mismo de antes o es uno nuevo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es el mismo de antes por un montón de elementos. Ya hemos visto cómo han cerrado el tema de la corrupción de Ayuso. Básicamente, el señor Feijóo ha dicho que
que Isabel Díaz Ayuso es una persona honorable. La Fiscalía Anticorrupción ha llamado hoy al hermano. Efectivamente. ¿Cómo han cerrado el tema de la corrupción? Normalizando la corrupción en el PP. Casi han venido a decir implícitamente, sí, somos corruptos, ¿qué pasa? Vótanos igualmente, ¿no? Eso no parece que sea un nuevo PP, más bien parece el de toda la vida. Y luego hay un elemento que tiene que ver con lo que te comentaba antes, con las ideas, los discursos de extrema derecha y la enorme difusión que tienen en esta época. Ayuso es un producto de ese estado de ánimo mediático, Vox también lo es, y cualquiera en el PP, me temo, que tuviera la tentación de ser un moderado, ¿no? de parecerse más a Angela Merkel y menos a Salvini, pues al final se va a encontrar con que hay una aplastante mayoría de cañones mediáticos que no le permiten esa moderación, ¿no? El propio Pablo Casado lo intentó brevemente, ¿no? Cuando se enfrentó a Abascal en la moción de censura de Vox, pero luego en la campaña de Castilla y León pues tuvo que hacer una campaña que perfectamente habría podido firmar un partido de la extrema derecha. No quiero dejar de preguntarle ya para finalizar cuál es la situación del escaño vacío de Alberto Rodríguez, si se ha dado algún paso, si piensan sustituirlo, más que nada también porque condiciona mayorías. Claro, sí, nosotros estamos trabajando para que esa sustitución se pueda dar, pero al mismo tiempo somos muy respetuosos con la gente de Canarias. Creo que aquí es importante además entender o recordar, porque creo que la gente lo entiende, pero con tantas cosas que pasan se nos va olvidando lo que ha ido ocurriendo, lo que pasó, ¿no? Se le robó el escaño a un diputado electo por una sentencia, primero, injusta y sin pruebas, porque nunca cometió el delito que se dice que cometió, y de hecho no hay ninguna prueba de que lo haya cometido, pero es que además en esa sentencia no ponía que había que quitarle el acta. Y sin embargo, la presidenta del Congreso de los Diputados y el señor Marchena decidieron que le iban a quitar el acta a un diputado electo. Esto es gravísimo. Pero siguen con el escaño vacío. Sí, esto es, pero digamos, la responsabilidad de que falte un escaño y la responsabilidad de que la reforma laboral saliera adelante porque se equivocó un diputado del PP es de Meritxell Batet y de Marchena, no de Unidas Podemos. Nosotros estamos trabajando humildemente para intentar que ese escaño se reponga, pero al mismo tiempo no nos olvidamos quién ha arrebatado ese escaño a la mayoría progresista. Entonces, ¿no? ¿Hay un problema, entiendo, con sus compañeros de Canarias, o no sé si es problema o...? No es un problema, es que respetamos sus tiempos. Hablamos con ellos permanentemente, ellos, como te puedes imaginar, pues han vivido todavía con más indignación este hecho, y no queremos hacer un movimiento que no cuente con su aprobación. ¿Están esperando a que quizás se le restituya ese escaño? Ojalá hubiera alguna... ¿Pero están esperando a eso? Jurídicamente yo creo que es difícil, también conociendo el tipo de jueces que tenemos en nuestro país, ¿no? Jurídicamente creo que es difícil. Creo que es un poco ficción, ¿no? Pensar en ese horizonte, pero es verdad que Alberto tiene derecho a llevar a cabo su estrategia jurídica, solo faltaría, ¿no? Después de lo que le han hecho. Mientras tanto, ya digo, nosotros, respetando los tiempos de la organización en Canarias, pues vamos a intentar que ese escaño pueda estar, sin olvidar, ya digo, que si a alguien hay que pedirle cuentas porque le falte un voto a la mayoría progresista, a la mayoría del gobierno, pues es lamentablemente a la presidenta del Congreso de los Diputados y al señor Marchena. Pues señor Echenique, muchísimas gracias por haber atendido al diario.es una vez más. Gracias. Un placer.